queda mi espíritu, yo iré a buscarte hasta que quede mi respiro. Saludos, bienvenidos a otro compartir, a otra experiencia más de miércoles en la noche, donde hacemos este alto para compartir temas a la luz de la Escritura, estudiar la palabra, con el propósito primero de siempre exaltar y glorificar el nombre del Señor, y luego edificar tu vida, nuestras vidas. Y si tú en particular aún no conoces de Jesús, tú eres la razón primaria precisamente de este tiempo, porque Dios te ama, Dios anhela, Dios desea que tú comprendas que ciertamente lo que Él quiere para ti es lo mejor. Este saludo recíbalo pues de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón, que ponen su disposición y disponibilidad precisamente para hacer posible que lleguemos a tu hogar a través de estos medios. Rogamos al Señor en particular por ti, como decíamos, si aún no le conoces, para que sea tu oportunidad, sea tu ocasión de abrazarte a Jesús y hacer por ti lo que verdaderamente es lo mejor que puedes determinar y hacer en tu vida, aceptar a Jesucristo. Esta noche vamos a compartir bajo lo que podrías considerar como tema en pos de su estatura. En pos de su estatura. ¿Ves? Ubicándote allí con la Biblia, vas a buscar la carta al libro, a los Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer primero el verso 13 como introducción. Efesios capítulo 4, verso 13, en la palabra del Señor dice esta de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, te presentamos este tiempo con este ruego de que tú, Señor, sigas llegando al corazón de los hermanos y al corazón en particular de aquel que no te conoce, que seas tú tocando a su puerta. Señor, clamamos por su alma. Y para los restantes que ya se han abrazado a ti, que sea una ocasión de seguir edificando nuestra vida a tus pies, Señor, para adorarte y exaltarte como te lo mereces, y bendición de nuestras vidas. En tu hermoso nombre lo suplicamos, Jesús. Amén. El tema, como te decía, o título, si quieres ubicarlo así para este compartir, en pos de su estatura. El verso leído, en particular queremos resaltar una porción del mismo cuando dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa expresión nada más, oye, tiene unos vocablos que nos tienen que por fuerza poner a pensar. Y créeme que por tiempos y tiempos el humano ha pensado sobre ello. Entiendes en particular cuando decimos el humano, oye, el pueblo cristiano, comentaristas, teólogos, maestros, todos aquellos que ciertamente aman escudriñar la palabra. Cuando tú miras esos versos, ese verso me refiero a esas palabras de varón perfecto. Ve anotando en la pizarra de tu corazón, ve anotando, como siempre te pido, en tu libreta, que es de seguir con tus propios apuntes el estudio. Varón perfecto, perfección. ¿Qué implicará esa perfección para tu vida, para la mía? A la medida de la estatura. Fíjate que es una invitación a considerar definitivamente, oye, perdona que usemos una frase del vestir, a una talla. Tenemos un ejemplo, tenemos una talla,
un modelo, un molde, como lo quieras mirar, que dista la pauta para lo que estamos hablando, de la plenitud de Cristo. Así que cuando tú sumas esos vocablos, perfecto, utilizando como medida para considerar esa perfección, oye, la estatura, la estatura, la talla de Cristo, y no meramente en términos de considerar su estatura, sino la plenitud de esa estatura. O sea, que te lo ubica definitivamente en el máximo de la expresión de lo que estaremos tratando. Ese verso, ya te mencioné que ha sido objeto de muchas opiniones, y entre ellas quiero reconocerte algunas que en lo personal, te admito, me traen a veces tristeza, en el sentido de que cuando se considera este verso, se le buscan muchas explicaciones, muchas definiciones a lo que pueda significar perfecto, a lo que pueda significar estatura, a lo que pueda significar plenitud. Se le buscan definiciones que tienden más bien a tratar de ubicar que es un asunto, algunos lo ven como ilustrativo, otros como representativo, otros hasta como simbólico, porque entienden que para el ser humano es imposible hablar de alcanzar la perfección, de alcanzar la estatura de Jesús en esta tierra, tal y como se contempla en ese verso. Nos escudamos detrás de la naturaleza humana. Muchas veces nos refugiamos detrás de la realidad de que somos sí humanos. Nos escudamos detrás de la realidad de que, oh sí, pero es que Jesús fue la segunda persona de la Trinidad encarnada en un cuerpo y por eso fue perfecto. Por eso definitivamente, oye, alcanzó la plenitud de la estatura encarnada en esta tierra. O sea que son muchas las razones que podemos brindar que en última instancia, lo decimos con respeto pero con tristeza, se convierten en excusas, en explicaciones para no ubicarnos ante un reto que nos lanza la palabra. Y ese reto está ahí ante tus ojos y los míos. Pienso que más que buscarle posibles explicaciones que sirvan para justificar nuestra naturaleza humana, que sean para justificar nuestros errores, nuestros tropiezos, ¿no?, nuestros desvíos, más que buscarle explicaciones a eso para justificar nuestra conducta, deberíamos mirar con frialdad, con objetividad, que tenemos que seguir un reto, un llamado de parte de Dios. Tenemos un ejemplo ante nosotros. Y si nos llamamos cristianos, definitivamente ese llamado es para ti y para mí. Nuestra meta es ser como Jesús en esta tierra. Y si este tiempo precisamente es uno que entre las cosas que clama y demanda por necesidad, es hombres y mujeres que se parezcan a Jesús. Este tiempo lo necesita, amado hermano. Así pues, vamos a considerar, enfocándonos precisamente en la calidad de la conducta. O sea, queremos ser claros, desde el punto de vista de que la segunda persona de la Trinidad se encarnó en Jesús, eso es un hecho. Y no vamos a enfocarnos en este momento, podemos hacerlo en otra ocasión, en términos de lo que implicó que la segunda persona de la Trinidad estuviera encarnado en un cuerpo humano, desde el punto de vista de todo lo que obró, de toda expresión sobrenatural, de todo lo que hizo, como lo que conocemos como milagros. Y definitivamente cómo a través del hombre y la mujer de Dios, esa realidad maravillosa, un privilegio es en el Espíritu. Es el Espíritu que mora en ti y mora en mí. El Espíritu que sembró a Jesús en nuestro corazón. Es el que definitivamente, como recoge la palabra, Él es el autor de todas esas operaciones, de todos los ministerios. Él el que pone los dones. Él lo es todo desde el punto de vista de ese motor que a través de ti te instrumenta a ti para ser útil a los restantes humanos en esta tierra en el nombre del Señor. Eso es una realidad preciosa. Pero poniendo esa realidad a un lado, vamos a reenfocarnos en el aspecto de la conducta. Nuestro diario vivir. Fíjate que esto es un todo. En otros temas hemos sido claros que tú y yo somos salvos por gracia, por el regalo que en la cruz Jesús, oye, Él lo compró, Él lo pagó para traerlo a nuestra vida y la mía. Parte de eso mencionamos el miércoles pasado. Pero el que sea un regalo a la salvación no se distancia de la realidad de que Jesús fue ejemplo en todo. Lo fue en santidad desde el punto de vista de que a pesar de que fue tentado en todo, no pecó. Lo fue en esa sujeción al Padre desde el punto de vista de esa comunión con Él, y lo que implica es cómo su espíritu siempre se alimentó del de Él. Pero también fue ejemplo de conducta.
entonces de todo cuanto hizo, sus pisadas, su hablar, su forma de existir en ese cuerpo encarnado en esta tierra. Y en esa parte que yo quiero que tú y yo nos enfoquemos esta noche, ante esa realidad. Y hasta donde sea a tu corazón, ¿verdad? Que así posible, que a partir de esta noche, tú y yo no seamos, para ser correctos, de los que nos autojustificamos, de los que nos excusemos tras nuestra naturaleza humana para no enfrentar la necesidad de crecer, para no enfrentar la necesidad de corregir errores, para no enfrentar la realidad de que muchas veces recurrimos en conductas que estén presentes en nosotros y que lo que demandan es cada vez más esfuerzo de tu parte y de la mía. Esfuerzo que no es solo, no estamos solos en el desierto, sino que a los pies del Maestro, como veremos, encontramos siempre la fuente para toda fuerza. Pero que no nos escondamos más, ni nos escudemos detrás de nuestra naturaleza humana y debilidades propias de esa naturaleza. Así pues, miremos para empezar Efesios capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, verso 7, de la siguiente manera. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Mire ese verso con tus ojitos. A cada uno de nosotros, a ti y a mí. A cada uno de nosotros fue dada, oye, la gracia, ese regalo, esa expresión gratuita de parte de Dios a través de Jesús para ti y para mí. Fue dado, mira, conforme a qué, conforme a la medida del don de Cristo. Todo lo que vamos a estar hablando se enmarca en un modelo y en un molde. Ese molde es Jesús encarnado en un cuerpo humano. Y Jesús puso en nosotros, el Espíritu Santo puso en nosotros un obsequio, que míralo así, nutrido de capacidades para, dentro de lo que tú y yo somos, y Dios conoce y sabe que somos, dotarnos, proveernos para que ciertamente alcancemos, desarrollemos lo necesario para cumplir con ese molde, con esa estatura, con esa medida. Y marca ese verso en la Biblia. A cada uno de nosotros, tú no estás excepcionado, no estás exceptuado, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él da siempre la justa medida, lo que tú y yo necesitamos. Así que, de las cosas que te vas a repetir a ti mismo es que yo necesito, no, tú tienes, yo tengo. En la medida en que llegamos a Jesús y Él está en nuestro corazón, sembrado fue por el Espíritu, tú y yo tenemos las herramientas apropiadas y necesarias para alcanzar lo que tenemos que buscar. Sigue diciendo la palabra con relación a lo que acabamos de mencionar. Si vas a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Primera de Corintios 12, 7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero a cada uno les dada, otro está exceptuado, entiéndase todo el que ha conocido a Jesús. Hemos recibido por parte del Espíritu, entonces su manifestación, ¿qué? Su presencia para provecho. Lo que Él nos tenga que dar para provecho. Es decir, para que le saquemos utilidad, para que lo usemos para su gloria y honra, oye, pero en utilidad. Y esa utilidad, definitivamente, como también podemos mirar en un momento dado, definitivamente tú y yo estamos aquí para edificar la vida de los que nos rodean, para construir la vida de los que nos rodean. Pero esa utilidad comienza por ti mismo. Cuando tú y yo hacemos memoria de que Jesús resumió toda la ley y los profetas en esas dos expresiones maravillosas de amarás a Dios con toda tu mente y corazón, con toda tu fuerza. Cuando aludió el segundo mandamiento, dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú y yo amamos al prójimo y tenemos que amar al prójimo, pero la medida para hacerlo y cómo manifestar ese amor en conducta es, oye, como a ti mismo. O sea, tú eres la base, eres el marco de arranque, si lo quieres poner de esa manera. Así que lo que Dios pone en ti y en mí para provecho implica primero que tú lo uses para ti mismo, para seguirte construyendo, seguirte edificando, seguir sanando aquellas áreas que en tu vida han sido producto de traumas, accidentes de la vida, como digo yo, que te han marcado y que quizás han llevado a que tu conducta y la mía no alcance el esplendor que tiene que alcanzar en el Señor. Y cuando digo esplendor no se trata, oye, de renombres o de apariencia, sino de realización, porque eso tiene que ver con la expresión plenitud.
O sea, que lo que Él ha puesto en nosotros se alcance a su capacidad máxima. Y eso es una realidad bíblica como yo quiero que tú veas a través de la Escritura esta noche. Si vas en la palabra a Efesios capítulo 4, verso 11, dice la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Te leo este verso desde el punto de vista de que veas cómo Jesús, y invito a que este capítulo 4, léelo completo en tu casa, para que veas cómo Jesús, al momento de la crucifixión, esos eventos que ocurrieron entre el instante en que expira, lo que diríamos como los humanos fallece, ese cuerpo humano encarnado fallece, de ese momento hasta la resurrección, entre las cosas que ocurrieron. Dice que Él descendió hasta lo más profundo, pero entonces de ahí ascendió llevando a cautiva la cautividad. Y dice que llevó dones y le dio dones a los hombres, los dotó de capacidades en virtud de esa victoria. Y entre las cosas que Jesús proveyó, oye, trajo todo aquello que fuera necesario para edificar su cuerpo. Y por eso es que te leo este verso 11 como introducción a lo que va en el 12. O sea, Él proveyó todo lo necesario para edificar su cuerpo, porque eso es lo que Él quiere. Que nosotros como, oye, cristianos convertidos, no solamente hablemos en términos de la realidad preciosa de lo que es el mundo del espíritu, sino que en la medida en que estamos en un mundo que es real, que se nutre de las relaciones humanas de conducta, en este mundo funcionemos como Jesús espera. Siempre recuerda, la idea de que tú y yo estemos en este mundo es de Jesús. Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Aquí tenemos que desarrollarnos, existir y ser, y dar ese máximo para lo cual Él proveyó en nuestra vida. Así que el verso 12 dice, a fin de perfeccionar. O sea, lo que Jesús proveyó a su cuerpo llamado iglesia, tiene un propósito. Lo que Jesús proveyó a ti y a mí, que somos los que integramos ese cuerpo, mira los propósitos como se van delineando. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos. Ese eres tú, soy yo. Todo convertido. Proveyó para ti y para mí. A cada uno, como hemos leído. Él quiere que tú y yo nos perfeccionemos en Él para su gloria y honra. Así que veremos ese deseo de Jesús, porque es de Él. El tema de perfeccionamiento, cómo se desglosa en ese verso. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. El Señor quiere que tú y yo nos sigamos realizando, sigamos madurando, sigamos creciendo. ¿Para qué? Para servirle como instrumentos, serles útiles, serle útil en sus manos. Y ser útil en sus manos, definitivamente, no te sientes en este momento a pensar, pues seré misionero para Alaska, para África o para dónde, o seré predicador, o seré pastor, o seré maestro. Mira, el que llama es Él, el que decide finalmente cómo utilizar a cada uno es Él. Pero es tan hermosa su obra que inclusive señala la palabra a los que ayudan. O sea, para cada uno en la viña del Señor hay un lugar. Todos tenemos en sus manos esa capacidad de ser útiles para la obra del ministerio. Para todo cuanto Él quiera que hagamos, en Él encontramos los recursos necesarios y Él los ha suplido a todos y cada uno de nosotros sin excepciones. Sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos llamados en este crecer, en este conocer, en este caminar, a entender que tú y yo tenemos en Cristo la capacidad de aportar a la edificación de su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Su cuerpo es todo ser humano que se convierte. Su cuerpo es toda alma que se rinde. Y tú y yo todos los días tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué estamos aportando para que otros estén echando raíces, para que otros estén madurando, para que otros se estén fortaleciendo. Hemos creído que esto es un tiempo en donde precisamente, como hemos aludido al hablar del tema a nivel de año en la iglesia, la congregación, este es un tiempo donde no solamente somos llamados a entender que el Señor espera que tú y yo seamos de los que no retroceden, que el Señor espera que tú y yo seamos de los que avancemos, pero que precisamente entendamos que la única manera de no retroceder y sí avanzar es sólidamente edificado sobre Cristo, que es la roca. Y en la medida en que echemos raíces en Jesús, tú y yo nos convertimos en piedras vivas, es decir, somos una estructura en sus manos, sólida para su gloria y honra, en la cual puedan
apoyarse otros para seguir creciendo y caminando, al punto que su iglesia es llamada columna. O sea, está hablando de expresiones que implican solidez. Tiempo en donde tú y yo tenemos que ir considerando en nuestra propia vida que cuantas veces nos hayamos creído o sentido débiles, que cuantas veces nos hayamos mirado o considerado como un no podemos o no soy capaz, el Señor te está llamando a que despertemos y comprendamos que a sus pies y solamente a sus pies, tú y yo encontramos la fuerza, los recursos que Él proveyó para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para edificar su cuerpo, y tú y yo somos instrumentos de ello. Así que Él espera que tú y yo sigamos convirtiéndonos cada día en piedras vivas, para a su vez permitiendo y ayudando a que otros hermanos también lo sean. Somos aportantes de la edificación. Somos coedificadores con Cristo. Y esa es una responsabilidad tuya y mía. Así que pregúntate siempre qué produces, qué provoca con tus actos. Si tus actos, tu hablar, tu ser, tus actitudes, tus miradas aportan a que otros sean construidos. Tú y yo no estamos en esta tierra para destruir. El único que destruye es el diablo. El único que se goza en destruir es el diablo. Tú y yo estamos para construir en Cristo y gozarnos por cada vida que pueda ser edificada en sus poderosas manos. Y en lo que tú y yo tengamos que aportar, o somos llamados a hacerlo definitivamente. Sigue diciendo ese verso en términos de los propósitos del Señor, en términos de lo que ha provisto a tu vida a la mía para ser parte de ese cuerpo. Sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira, el Señor quiere que tú y yo crezcamos en nuestra convicción, en nuestra certeza. Estos tiempos demandan convicción. Estos tiempos demandan certeza. Estos tiempos demandan que tú y yo no seamos como la onda del mar que se describe en la palabra. Que demandan que no estemos entre aquellos que son arrastrados por todo viento. Demandan que tú y yo de verdad tengamos raíces. Esa unidad de fe implica que, mira, tu vida y la mía, que es una vida que constantemente tiene que ser por fe, sea de tal manera que también invite a otros, levante a otros, no meramente, a animarse, sino a comprender que es un hecho, es una realidad, que el hombre y la mujer que vive como Jesús vivió, va a tener una vida totalmente distinta a los demás. Eso es un hecho. O sea, no desvincula lo que estamos tratando a la luz del tema. Vamos en pos de la conducta de Cristo. Vamos en pos de la estatura de Jesús. Y tu fe y la mía tiene que seguir caminando en pos de ¿qué? De cada día honrar más al Señor con nuestra certeza. Que aunque el mundo deje de creer, mira, aunque la mayor parte de los que te rodean a ti dejen de creer la palabra y la escritura, comienzan a injuriar la palabra, la escritura, a tratar de desvirtuarla, no, tú y yo seguimos creyendo. Y escúchame, nos vamos cada vez más a convertir en la excepción. Por eso es que la Biblia habla del remanente. El remanente es lo que queda. El remanente va a ser un grupo menor al que empezó, a lo que era. Eso es el remanente. Por eso es que Jesús dijo, hallaré fe en la tierra, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando regrese. Porque definitivamente, amado hermano, esto va a seguir recrudeciéndose, deteriorándose, y las circunstancias van a seguir trayendo desaliento aún al corazón de aquellos que han creído. Y por eso definitivamente la propia palabra nos invita a acordarnos que el que esté firme, mire, vigilemos, velemos por no caer. Todos estamos expuestos a ser sacudidos. Pero este llamado de la conducta tuya y mía es a caminar en favor de ¿qué? De esa unidad en fe. De que todos juntos nos solidifiquemos en la fe, en nuestra convicción, en nuestras creencias, que todas tienen que estar nutridas, arraigadas en la Escritura. Es más nada. Y dice, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Esto se trata de cada vez más conocer a quien te amó primero. De cada vez más conocer al que se dio en la cruz por ti y por mí. Esto se trata de que yo hoy tengo que conocer más de cerca a mi amado que ayer. Se trata de que hoy definitivamente tengo que tener una relación más profunda con el que se dio en la cruz por mí. Con aquel que me ha dado el privilegio. ¿Tú sabes lo que es que Él te llame amigo? Jesús le dijo a los discípulos, ya no os llamaré siervos sino amigos. ¿Por qué? Porque compartió, sus secretos, compartió su palabra, compartió, sus mandatos, su enseñanza, las puso en sus corazones.
Y tú y yo tenemos ese privilegio a través de la escritura, de la palabra, de la oración, nuestra comunión con Él, nuestras vivencias con Él a solas, son esas que alimentan nuestro conocimiento de Él. Y fíjate que la palabra, te dije, esto es un reto lanzado a ti, a mí. Te dije que nos estamos centrando en la parte de la conducta tuya y mía como humano. Pero esa conducta precisamente se va a nutrir ¿de qué? De esta vinculación nuestra con Jesús. De ese conocimiento del Hijo de Dios, de un tú a tú. Porque Él es el que nos va a enseñar precisamente cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo ser en medio de un tiempo donde el ejemplo social, oye, es pésimo. Es pésimo. El ejemplo social, o sea, se tiende a escuchar inclusive voces que no tienen cimientos ni fundamentos, ni hablar de que no son bíblicos, pero ni cimientos ni fundamentos en cosas que son razonables por lo menos. Se sigue mucho la emoción, la intuición, lo que suena, lo que parece bonito. Solo el conocimiento del verdadero, del Hijo de Dios, va a dar certeza y firmeza al hombre y la mujer de estos tiempos. Y llega entonces y te dice en la palabra, lleguemos a un varón perfecto. Lleguemos a un varón perfecto. Oye, ¿cómo llegamos a esa perfección? Como dije en la introducción, muchas veces para buscarle la vuelta a este reto, comencemos a hablar de que, bueno, pero es que en esta naturaleza humana no hay manera de hablar de perfección. Y mira, vamos a ser claros. Tú y yo vivimos una vida de qué? De todos los días estamos siendo construidos, creciendo, madurando. De una vida en donde cada día el Espíritu sigue obrando en nosotros. Donde inclusive nuestra transformación final será cuando Jesús venga. Eso es una realidad. O sea, no estamos desconectados de la Biblia. Si le quieres llamar así, la expresión máxima de la perfección tendrá su lugar en su momento, en esa venida de Jesús, en que seremos todos transformados. Pero eso no puede ser nuestra excusa, como muchos la han tomado, para entonces, oye, ponernos cómodos en quién soy y cómo soy, en recostarnos en que soy salvo por un regalo que Él me hizo. No puede ser excusa para olvidarnos de que Jesús, nuestro modelo, nuestro maestro, el que dijo que el discípulo no puede ser mayor que el maestro, espera de ti y de mí y nos lanza un llamado. Que seamos imitadores de Él, que vayamos detrás de su estatura. Así que para hablar de cómo llegar a esa perfección, la primera palabra, oye, nos trae instrucciones. Ve conmigo a Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque en Él, en Jesús, en Él habita corporalmente. Recuerda que cada palabra de la Biblia no es un accidente. Y ve observando esto. Jesús encarnado, o sea, un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Dice que con relación a Él, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjate cómo en ese Jesús encarnado estaba presente obviamente ¿quién? La presencia del Dios soberano, porque Él siempre siguió siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Oye, pero se ubicó dentro de un cuerpo humano, moró en un cuerpo humano. Y mira cómo dice la palabra corporalmente. O sea, lo ubica en la realidad material de este carne y hueso que tú y yo poseemos. Y en esa realidad material de un cuerpo, oye, de carne y hueso, está presente, oye, gloria a Dios, la manifestación de ese Dios maravilloso. ¿Y qué ocurre? Ves pensando en ti y en mí. ¿Quién vino a hacer morada tu corazón y el mío cuando nos convertimos? Oye, fue sembrado Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así que ese que disfrutó corporalmente de la presencia de Dios es el que es sembrado en ti y es el que a su vez nos dice la palabra, que el Espíritu Santo hace morada en ti y en mí. Así que esa naturaleza divina es un privilegio, hizo morada en tu corazón y en el mío. Así que lo que Jesús encarnado disfrutó es compartido a ti y a mí desde el día en que nos convertimos. Así que vayamos trabajando con unas realidades a la hora de hablar de excusas, de cómo justificar nuestra conducta. Pues cómo excusarnos si la palabra me dice que yo cuento, en mí mora el Espíritu Santo. Mora en mí el que moraba en el encarnado de Jesús.
Oye, yo tengo que aceptar una realidad. La capacidad ha sido puesta, las herramientas también. Entonces es un asunto donde yo tengo que ubicarme en que me corresponde a mí hacer mi parte también. Así que sigue enseñando ese verso que estamos leyendo. Verso 10 de ese capítulo 2 de Colosenses. Y vosotros, fíjate que primero habló de Jesús. Habló de Jesús en términos de que ¿qué? De que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y le subrayo, plenitud, que es la misma alusión que se hace en lo que estamos estudiando en Efesios capítulo 4. Esa plenitud habitó en aquel ser encarnado en Jesús. Y entonces ahora hablando de ti y de mí, dice la palabra, y vosotros estáis completos en él. Por eso te dije que cuando tú y yo nos convertimos, el que vino a ser morada en tu corazón y en el mío, mira, todo un asunto de lo crees o no lo crees, lo creo o no lo creo. Pues tú y yo lo creemos, creemos que ese maravilloso Jesús que dejó claro que se puede vivir de la forma correcta en esta tierra y lo hizo con hechos contundentes, tentado en todo, mas no pecó, nos está diciendo que en él estamos tú y yo completos. Ese Jesús que comenzamos leyendo, oye, que nos dio a todos nosotros, nos regaló a la medida necesaria para ser a su estatura, para alcanzar su estatura. Ese Jesús nos está recordando que en Él estamos completos. Mira, tú y yo no necesitamos fuera de Jesús nada para vivir una vida correcta, para vivir una vida, entiéndase, de ejemplo en esta sociedad de lo que es hacer el orden que responda a lo correcto. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, Jesús es el que manda, Jesús es el Señor. Él tiene el señorío. En la cruz, oye, se le reconoce. Por eso es que dice la palabra, por tanto, Dios Jesús. Toda potestad me da Dios Jesús, por tanto, id. O sea, delegó, encomendó, porque Él tiene la facultad para dar. Ese Jesús que derrotó en la cruz la maldad, anuló el decreto de muerte. Ese Jesús te está diciendo a ti y a mí que Él nos dio, nos capacitó, nos proveyó. Como empezamos leyendo hace un momento atrás, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La puso en ti y en mí desde que nos convertimos, que puso en ti y en mí, oye, la oportunidad de ser completos en Él, si lo creemos, si lo creemos. Y no solo meramente completos, a su estatura, para su gloria y honra. Mira cómo dice la palabra en Efesios capítulo 3, verso 19. El 19 en particular dice, y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate que ese verso comienza a adelantarnos. Estamos mirando, según la palabra, cómo tú y yo podemos ciertamente ser imitadores de Jesús. Cómo podemos ir detrás de la estatura de Jesús. Y no a media, sino, oye, a la plenitud de esa estatura. ¿Cómo? Estamos viendo cómo en ti y en mí ha puesto todo lo necesario. Somos completos en Él. En nuestro espíritu ha sido depositada, oye, cariñosamente la caja de herramientas completa para que tú y yo, en el Señor y con Él, trabajemos con nuestro ser en conducta para ser ejemplo a otros y aportar, a edificar a otros que nos rodean. Pero ahora nos detalla un elemento crucial en ese llamado a aceptar el reto para ser como Jesús, el llamado amor. Retrocede en ese capítulo 3 que estamos mirando ahora, un momento, en ese capítulo 3 de Efesios, retrocede al verso 17 y vamos a leerlo desde ahí, como antesala a ese 19 que llegamos. Dice así, para que habite Cristo por la fe. Si lees, el apóstol está hablando que doblaba rodillas por los habitantes de la iglesia en Efesios. Y mira lo que él clamaba al doblar rodillas. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso ocurre cuando nos convertimos. Llegó Jesús a tu corazón en día determinado, gloria a Dios por esa fiesta. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mira las palabras que usa el apóstol Pablo como instrumento de Dios. Arraigados. Mira, no se trata meramente de que tú y yo pasemos
por las páginas de la Biblia. No se trata meramente de que tú y yo digamos qué bueno conocí a Jesús. Arraigado implica una acción en donde, mira, echa raíces, perdón que lo diga así. Esa frase que se usaba en Puerto Rico, oye, que te agarres como un gato. Agárrate de Jesús. De una forma, mira, enérgica. Demándale a tu alma que se abrace Jesús. Que ciertamente tú puedas sentir de tu corazón, como dice el salmista, mira, con sed. Que nuestra alma tenga sed de Jesús. Arraigados y cimentados. Decíamos hace un rato atrás que este tiempo demanda de hombres y mujeres con conciencia de que somos llamados a ser piedras vivas, a decirnos a nosotros mismos, mira, diga el débil, fuerte soy en el Señor, a asumir posición y a ser determinados en términos de que yo voy a trabajar conmigo, yo voy a echar raíces en Cristo para ser firme en este tiempo, que no importa la magnitud de los vientos que vengan, tú y yo seremos de los que perseveren, y no solo de los que perseveren, sino de los que avancen en fe a toda encomienda que nos da, y nos seguirá asignando. Cimentados, o sea, cimientos, una base correcta, que es Cristo Jesús, más ninguna, no hay otra. Pero cimentados esa vez en qué? En amor. La palabra nos enseña que Dios es amor. En sí mismo, en su esencia, Dios es amor. Un amor que transmite al que se convierte, el amor genuino. Un amor que nos mueve a desprendernos en favor de los demás. ¿Habías considerado tú en fe, oye, seguirte cimentando, seguir madurando, seguir creciendo, seguir persiguiendo la estatura de Jesús con el objetivo de tú ser de bendición a los que te rodean? ¿Amas de verdad a tus hijos? ¿Amas de verdad a tu cónyuge? ¿Amas de verdad a tu vecino? ¿Amas a alguien de verdad? Oye, pues entonces considera dar lo mejor de ti para en favor de él. Y lo mejor de ti es ser un ejemplo apropiado. Si de verdad lo amas, oye, echemos raíces por aquellos que amamos, para que de verdad seamos columna en los momentos difíciles que se van a seguir asomando. Así que cuando tú te encuentres luchando contigo en términos de tu conducta, tu carácter, tus errores, mis errores, nuestras deficiencias, no solamente hagámoslo por nosotros, sino a conciencia de que otros nos necesitan. Leíamos el propósito a fin de edificar los santos, el cuerpo de Cristo, la obra de Dios, prepararnos para el ministerio, los demás que nos rodean. Porque el evangelio no es egoísta. El cristiano es desprendido. Jesús, nuestro ejemplo, ni hablar de cuán desprendido fue. ¿Para qué fue toda su conducta? Para alcanzar el regalo que trajo a tu vida y a la mía. Sigue diciendo esa porción que leemos ahora, verso 18. Seáis plenamente capaces. Mira ese vocabulario, plenamente capaces. O sea, no deja margen, no deja espacio, no deja un más o menos. No, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mira, el amor de Dios no nos cabe en la mente. Lo que movió a Jesús a ir a una cruz, eso no es razonable ni lógico para el ser humano. Por ese es el amor de Dios. Y por ese amor es que tú y yo, a la medida en que nos cimentamos en Él, vamos a ir comprendiendo el por qué tenemos que seguir esforzándonos para ser cada vez más como Jesús en esta tierra, para ser modelos de Jesús en esta tierra, a fin de impactar, de alguna manera aportar a la construcción de otros corazones. Y entonces por eso es que llega el verso 19 y lo entendemos cuando dice, y de conocer el amor de Cristo. Ese amor que te acabo de mencionar, que ¿quién lo entiende? ¿Quién entiende que Él dejó su trono de gloria? No se aferró a Él, sino que por el contrario tomó semejanza humana, entró en este cuerpo tuyo y mío de que estamos hablando, oye, para dejarnos unas pautas claras de cómo se tiene que vivir. Conocer ese amor que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando tú y yo de verdad amamos a Jesús, cuando tú y yo de verdad comprendemos que Él nos ama, déjame empezar por ahí.
Cuando ¿verdad? Tú y yo aprendemos a comprender ese amor y a valorarlo, oye, nuestro corazón tiene que brincar y decir definitivamente, ¿qué yo, qué yo le puedo dar a Dios? Si Él lo tiene todo. Por eso es que siempre he dicho, mira, el que tú y yo le sirvamos a Él, el que tú y yo cada día nos esforcemos por honrarlo cada vez más en cada rincón de nuestro ser, de nuestro caminar, de nuestra forma de ser, no es otra cosa que una respuesta en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando tú te encuentres luchando con tu carácter, con tu conducta, con tu forma de ser, mira, no pienses que tú lo estás haciendo como un sacrificio, oye, para hacer sentir bien a Dios o a los que me rodean. Mira, en última instancia, esa es la expresión tuya de gratitud a que Él nos liberó del infierno, de la muerte y del pecado, de que inscribió nuestro nombre, lo inscribió en el libro de la vida. Eso es razón suficiente para gozarnos, alegrarnos, celebrarlo, y qué mejor que se nos note con una conducta que hable de la fiesta que hay en tu corazón y en el mío por ser salvos. Precisamente cuando habla ahí el apóstol a la iglesia de Efesios de conocer la magnitud del amor de Cristo, la plenitud de ese amor, para que ciertamente compartamos en lo que estamos buscando, esa estatura de Jesús. Siempre me trae a la memoria lo que Jesús enseñó allí en Mateo, capítulo 5. Mira solo el verso 43 y el 48 de esa lectura. Mateo capítulo 5. Dice el 43 de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cuando lees todo lo que Jesús describió desde el 43 hasta el 48, mira cómo termina diciendo Jesús. Sed pues vosotros perfectos. La palabra que mencionamos que es objeto del marco que estamos compartiendo. Ir detrás de la estatura de Jesús, de la perfección de esa estatura, el varón perfecto, la plenitud de esa medida. Aquí nos dice la palabra del Señor. Así pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas explicaciones se han dado a esa palabra perfecto en esta enseñanza de Jesús. Algunos lo han definido como, mira, ser completos, ser de alguna manera, oye, dentro de la exigencia posible, lo máximo que podamos dar, ser tolerantes, todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero es interesante que Jesús utiliza el mismo vocablo para hablar de que seamos tú y yo, en otras palabras, como es nuestro Dios. ¿En qué sentido? Jesús está hablando de amar a aquellos inclusive que nos aborrecen. Cuando examina esa lectura de ahí de Mateo 5, desde el 43 hasta el 48, Jesús precisamente está hablando de amar a aquel que se considera tu enemigo. De eso está hablando Jesús. No olvidemos que Dios ama a todo el mundo. Nuestro Padre, que sí es perfecto, ama a todo el mundo. Aún aquel que vive en pecado es amado por Dios. Lo que ocurre es que siempre tenemos forzosamente que distinguir que una cosa es que Dios ame a todo el mundo y otra cosa es que todo el mundo vaya a ser salvo en el sentido de entrar al reino de los cielos. Dios ama a todo el mundo y Dios desea que todo el mundo se salve. Pero queda en ti, queda en mí ser recipientes de ese amor manifiesto en la cruz, en Jesús encarnado, quien trae salvación a tu vida y a la mía. Y tú y yo como hombres y mujeres de Dios, imitadores de la conducta de Jesús, tenemos que amar como Jesús amó y ama. Tenemos que amar como Dios ama. Aún aquellos que nos lastiman, aquellos que nos atropellan, aquellos que se consideran nuestros enemigos. Tú y yo tenemos que amarles, porque eso fue parte y es parte de lo que es Jesús. Y como Jesús lo sembró y lo enseñó en esta tierra. Amor por todos y deseo de que todos se salven. Ese es el anhelo del corazón del verdadero hombre y mujer de Dios. En Efesios 1:23 dice la palabra del Señor, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia. De los versos que anteceden, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia que la constituyes tú, la constituyo yo. La iglesia que somos tú y yo, aquellos que somos para quien Jesús leímos, para cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, aquellos que somos tú y yo que recibimos de parte de Él lo necesario para ir detrás de su ejemplo, lo necesario para imitarlo en esta tierra, lo necesario para ser como Él lo fue en esta tierra en conducta. Tú y yo constituimos su cuerpo, que es la iglesia. Y ese cuerpo maravilloso, dice la palabra leída, oye, que para todos los efectos de este mundo y testimonio de este mundo, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Mira, la iglesia constituye la expresión máxima de parte de Dios para con la humanidad. ¿Qué implica eso? Mira, implica que cuando la sociedad mire lo que es la iglesia, que somos los cristianos, oye, deberían ver hombres y mujeres que definitivamente representen a Jesús, que definitivamente no por expresión verbalizada, sino por nuestras pisadas, nuestras huellas, nuestros pasos, nuestros buenos días, nuestras buenas noches, nuestras actitudes, todo nuestro ser en conducta, hablen de que definitivamente Cristo es real, existe y está en medio de su iglesia, es la cabeza de su iglesia, y por eso tú y yo que somos parte de esa iglesia, somos como somos, distintos, muy distintos, no meramente distintos, muy distintos. ¿Por qué te acentúo esto de no meramente distinto? Porque estamos hablando de ir detrás de su estatura, de la plenitud de su estatura, el superlativo. O sea que yo no me voy a conformar meramente con que más o menos sepan que soy cristiano, porque me he entrado a un templo, porque llevo la Biblia, o porque lo he confesado, se lo he dicho a alguien, o porque si él lleva años yendo a un sitio, al mismo sitio, domingo tras domingo, o lunes tras lunes, los días que sean. No. Que sea muy distinto. Así porque puedan decir, yo lo he visto cómo ha reaccionado cuando lo han ofendido, yo lo he visto cómo ha reaccionado cuando tiene problemas, yo lo he visto, mira, cuando lo han insultado, cómo ha reaccionado, yo lo he visto como siempre sonríe, yo lo he visto como no vive amargado, yo lo he visto como en los momentos más difíciles se levanta en fe, yo lo he visto como en los momentos más tristes y desgraciados que hayan cruzado por su vida, sigue siendo el mismo, sigue alabando, sigue adorando, o sí es muy distinto. Ese somos tú y yo, en la iglesia. La plenitud de Cristo manifiesta en la tierra. Él es la cabeza. Pues tú y yo que somos el cuerpo tenemos que ir detrás de la cabeza, detrás de su ejemplo, de su modelo de forma de ser. Si acompañas a Mateo capítulo 11, versos 29 y 30, tiene unos versos sumamente conocidos por nosotros como iglesia, por ti como cristianos. Dice la palabra en esa porción, Mateo 11, 29 y 30, dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esto te lo pidió Jesús, no te lo pido yo. Esto me lo pidió el Señor. El Señor nos pide a todos nosotros que aprendamos de Él. La cabeza de la iglesia, cuerpo al cual tú y yo pertenecemos desde que nos convertimos, cuerpo en el cual tú y yo somos piedras vivas, cuerpo que está completo en Él. A ese cuerpo, a ti y a mí, mira lo que Jesús nos dice: aprended de mí. Tú y yo no podemos cesar nunca de aprender de la conducta del Maestro. Tú y yo tenemos que continuamente examinar los evangelios, estudiarlos, escudriñarlos, oye, con la pasión y el deseo de ver cómo Jesús era para tú y yo ser como Él. Y recuerda, ya lo dijimos, descartaste las excusas. Hasta hoy tú dijiste, pero es que eso yo no puedo ser así. Jesús lo fue porque era el Hijo de Dios. ¿Y tú no eres hijo de Dios porque te convertiste? Pues claro que sí. Pero entonces no podemos contradecirnos. Jesús lo hizo porque era hijo de Dios. Oh, perfecto. Pues tú te convertiste, tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Así que tenemos un llamado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La conducta genuina nace en lo más profundo de la comunión con nuestro Señor.
nace en nuestro corazón. En esa vinculación de tu espíritu y el mío con el Señor, ahí nace nuestra pasión y deseo de honrarlo, de exaltarlo. Y ese deseo de exaltarlo, oye, lo exteriorizamos con hechos, no con palabras. Con nuestra paciencia, estudiemos ya el tema, con nuestra tolerancia, con nuestra fe, con nuestro caminar, con nuestra sombra, amado hermano, hasta con la sombra. Aprendamos de él, que fue manso y humilde. Entendiendo por manso humilde, esto lo hemos discutido ya en otros temas. Oye, la disposición del propio Jesús de sujetarse, someterse al Padre. Sé que te va a sonar repetitivo, lo he dicho en muchos temas. El ser humano tiene un problema grave de sujeción, un problema grave de sometimiento. Y en esa expresión que acabo de hacer incluye el pueblo cristiano. El hombre llamado cristiano, la mujer llamada cristiana, debería ser uno dispuesto realmente a sujetarse a Dios y a su orden, a Dios y su palabra, a Dios y a la Escritura. Hace poco, creo que fue la semana pasada, mencioné que por qué yo entiendo que es necesario obedecer los órdenes establecidos mientras no me impida mi adoración a Dios. ¿Por qué es necesario? Porque la Biblia, que es mi ley suprema, me lo enseña, me lo instruye. Y yo me tengo que sujetar a lo que la Biblia me instruya. Me tengo que sujetar a lo que la palabra me enseña y hacerlo con gusto y con gozo. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dio a Juan el Bautista? Mira, bautízame, conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no necesitaba aquel bautismo. Lo hizo por testimonio, por conducta que iba a ser observada por otros. Lo hizo para cumplir con los criterios y los requisitos del momento, para luego poder pararse en la sinagoga a leer las escrituras, a leer la palabra. Nuestro ejemplo nos enseña a sujetarnos y someternos. Gloria sea a Él. Y te repito, tenemos un problema grave de sujeción y sometimiento. Trabajemos con él. Trabajemos con esos asuntos. Seamos con Jesús, que dijo, yo todo lo que le digo, mira, del Padre, lo que el Padre me instruye, lo que el Padre me dice es lo que yo hago. Obediencia total de nuestro ejemplo. Y sigue diciendo esa porción. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Oye, ¿quieres saber un secreto? Cuando tú y yo de verdad imitamos al Maestro, cuando tú y yo aprendemos del Maestro, aprendemos a caminar como Él caminó, vas a encontrar que tu alma haya paz. No hay cosa más hermosa que tú puedas ir al reposo, al descanso esta misma noche. Y ay, Señor, gracias por el privilegio que me das de imitarte. Y cada vez que tú te encuentras encrucijadas de la vida, que tienes que tomar decisiones y determinaciones, y las tomas pensando y haciendo como Jesús lo hizo, y lo haría, tú vas a ver la paz que llega a tu corazón. Llega una paz hermosa, un regocijo. Mira, hay fiesta en tu alma. ¿Por qué? Porque estás creciendo en esa estatura que estás persiguiendo. Porque estás definitivamente detrás de esa plenitud, de esa manifestación que te completa cada vez más. Cada vez que tú das pasos en favor de ser como Jesús, en tu corazón va a haber fiesta, reposo, tranquilidad del alma, sosiego. ¿Por qué? Porque el que está ahí, el que habita en ti, el que está en comunión contigo, oye, se regocija, hace fiesta en tu alma. El Espíritu Santo que mora en ti. Hay fiesta en los cielos por obediencia. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y te repito, ¿por qué es fácil? ¿Por qué es ligero? Porque es su yugo. ¿Por qué su yugo es fácil? Yugo lo que implica es permítele que dirija tu vida. Otra vez, problema de sometimiento, sujeción. Permítele que dirija tu vida, sujeta tu vida totalmente a Él y verás que cada determinación, por más difícil que parezca, en favor de hacer las cosas como deberían ser, como Jesús las haría, van a traer a tu corazón bonanza, las aguas de reposo que sigan construyendo tu vida, trayendo paz a tu corazón. Y ligera mi carga. Mira, no hay cosa que cargue más la conciencia que cuando tú y yo vayamos a reposo, reconocemos y sabemos cuando hemos hecho las cosas contrario al orden divino, contrario a la palabra de Dios, o cuando inclusive hemos sido dejados, hemos quedado en dejadez,
O nos hemos refugiado, como dijimos al principio, es que como yo soy humano, pues mira, pues ni modo, por eso es que erro tanto, porque soy humano y tienen que entenderme. Y la palabra, mira, estoy seguro que vamos a encontrar muchos versos para tratar de sustentar que porque somos humanos tenemos capacidad para errar. Oh, seguro que sí. No nos escondamos más detrás de ello. La conciencia encuentra paz cuando vive detrás de los pasos de Jesús. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo hizo un llamado. Fíjate, primero quise leerte lo que dijo Jesús. Aprended de mí. Aprendamos del maestro. Aprendamos cómo caminó, cómo habló, cómo fueron sus actitudes, todo. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjate que es un llamado que hizo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es una verdad bíblica hermosa. Qué hermoso tiene que ser, no voy a decir debe ser, tiene que ser. Que tus vecinos y los míos, que tus hijos y los míos, que los que nos conocen, escuchen tronándole en sus oídos sin que tú y yo abramos la boca, un llamado a que nos imiten, porque nuestros pasos conducen hacia un Cristo vivo. Qué hermoso que definitivamente la gente escuche tu voz tronar sin abrir la boca. Porque cada vez que tú camines, les pases por el lado, en silencio tengan que decir, quedan gente, quedan hombres, quedan mujeres, que cuando yo abro la Biblia y leo, se parecen a los que dicen aquí. Qué hermoso que la gente tenga que reconocer eso. Tú y yo tenemos un llamado de parte del Señor como comenzamos. Un llamado, mira, que vayamos detrás de ese varón perfecto, de ese ser cristiano perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un llamado que no puede implicar de manera alguna conformismo, ni excusa en términos de yo me voy a pertrechar detrás de mis defectos humanos. Un llamado que hay que poner a un lado toda nuestra condición humana y reconocer que en Cristo Jesús se puede. Él pudo y aquel que moró en Él muera en ti. Y no solamente mora, te lo dijo claro en los versos que te leí. En Él estamos completos. Él nos ha puesto en nosotros, nos ha dotado lo suficiente, lo necesario para ir detrás de esa medida que dejó Él bien establecida. Somos cristianos porque imitamos a Cristo, pues hacemos buena imitación, digna de aquel que nos salvó. Así que ese llamado que hizo el apóstol Pablo dice en Corintios, permite el Señor que lo sientan tus vecinos y todos los que nos conocen, todo el que sepa algo de ti. Mira, hasta tu tono de voz por teléfono, hable de un hombre y una mujer que imita a Jesucristo. Hasta eso en que no lo creas. Como mencioné, porque creo que fue el miércoles pasado, hasta el apóstol Pedro, en momentos difíciles, fue reconocido hasta su modo de hablar y lo identificaron como ¿quién? Tú hablas como a ellos. Hasta nuestro hablar tiene que cambiar. Nuestra forma de expresarnos. Y esto no se trata, más de hermanos, de ser positivos, de tener buenas vibras, como dicen por ahí hoy día. No, esto se trata de vivencias del alma, de fe genuina, no de ánimos, no de que hoy sí, mañana no, que haya una constante, un hombre o una mujer que ha chocado con Cristo y que está muy consciente de que se puede ser imitador de Él en esta tierra. Estamos hablando de un asunto, cuando hablamos de perfección, cuando hablamos ahí de ese varón perfecto que va detrás de esa medida de la que dejó Jesús establecida cuando pasó por esta tierra. Hoy estamos hablando de un compromiso definitivo de tu corazón y el mío que refleje la conducta de Jesús en nosotros. Un compromiso. Diste a ti mismo en esta noche, yo voy a ser de los que honren al Señor, definitivamente dejando huellas que valgan la pena seguir, porque van a chocar con Él, no contigo ni conmigo, con Él que es la razón de ser de tu vida y de la mía. Así que vamos a orar en este momento pidiéndole a Jesús que en medio de este tiempo que con urgencia, con desesperación, un tiempo en donde si fuéramos a entrar a hablar de cómo están las cosas en nuestra sociedad, de la violencia, de cómo está el entendimiento entenebrecido, de cómo el mal definitivamente cada vez se acentúa el llamarlo bien al mal, es un tiempo que
con urgencia, con desesperación, clama por hombres y mujeres que cada vez más de verdad se parezcan a Jesucristo y demuestren el nombre de Jesús para la gloria y honra del Señor. Para, oye, como vimos también allí, para perfeccionar los santos en la obra del ministerio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo en esta tierra, que demuestren que se puede. No nos excusemos más en nuestra naturaleza humana. ¿Somos o no somos? Seamos ejemplo de aquel que nos salvó. Oremos. Jesús, gracias por mis hermanos. Gracias por esta oportunidad. Si hay alguien que aún no te conoce y esté escuchando y compartiendo estas palabras, por él en particular clamo y ruego, Dios, que se comunique al 787-949-1741. Queremos orar por él para que su corazón choque contigo, el autor de su salvación. Para con los demás te pedimos por nuestros hermanos, que nos sigas fortaleciendo y que sigamos nosotros comprendiendo que tú hiciste tu parte y la consumaste en la cruz, pero depositaste a raíz de ese sacrificio en nosotros capacidades. Nos has regalado, Señor amado, en el Espíritu, Señor, todo lo que necesitamos para de verdad ser completos en ti, ser imitadores de ti, ser un digno ejemplo de ti a todos los que nos rodean. Bendice mis hermanos y que juntos seamos ese cuerpo, Señor, que representa la plenitud tuya en medio de este mundo presente. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Recordándole que Dios mediante mañana en particular en el culto de jóvenes adultos, hemos invitado, estará compartiendo la palabra un hermano pastor de Springfield. Ven a la casa del Señor. Invita a alguien que no conozca de Jesús. Date cita en la casa del Señor. Date la oportunidad de vida, de ser edificado. A las 7:30 comienza el culto, Dios mediante, la casa del Señor. El viernes nuestra juventud se reúne también a las 7:30 para seguir alabando y glorificando su nombre, haciendo palabras, formación en Cristo. Y el domingo regresamos a las 8 primer culto del estacionamiento. A las 9:15 comienza la experiencia de la escuela bíblica. A las 10:30 el culto presencial dentro del templo. Recuerda que para estas dos últimas experiencias, la escuela bíblica y el culto, de las 10:30, tienes que registrarte a través del 787-949-1741. Te invitamos a que lo hagas por favor, porque es la manera en que podemos ordenarnos para que podamos participar, cumpliendo responsablemente con lo que debe ser en pro de tu propia salud y seguridad. Somos ejemplos, somos testimonio. Dios te bendiga. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos has concedido. A ti sea la gloria y la honra.